El problema que intenta solucionar este servicio es que muchas áreas de la Administración Pública Nacional generan y utilizan distintos datos geográficos y los generan a partir de distintas fuentes de información. Es decir, que quizá algunas partes del gobierno utilizan su propia fuente de datos para generar datos nuevos o simplemente utilizan su propia fuente de información para generar datos relacionados a cosas geográficas. Y también sucede mucho que cada parte cada parte del gobierno, del APN, no se adhiere a ningún estándar, por lo cual es difícil después cruzar datos que fueron generados de una parte del gobierno a otra. Acá puse unos ejemplos. Por ejemplo, es muy común ver un formulario donde el usuario tiene que elegir dónde vive. Y, por ejemplo, en la selección de provincias, ya acá se puede ver una diferencia entre, por ejemplo, Capital Federal a la derecha y a la izquierda la abreviación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA. Y eso, digamos, cuando el usuario selecciona una de esas opciones, es muy común que se almacene el valor que aparece ahí, digamos, ese string, ese valor de texto. Otro ejemplo que agregué acá fue el mismo problema, digamos, a la derecha aparece Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la izquierda aparece Cava arriba, separado de Gran Buenos Aires e interior. Estos dos formularios, de hecho, son de la misma página, digamos, de un mismo organismo. Y también es muy común ver cuando el usuario tiene que completar su dirección, digamos, donde vive. Hay muchas opciones o hay muchas alternativas de cómo la gente diseña sus formularios para que la gente llene sus datos. Por ejemplo, ahí a la izquierda el usuario puede poner su calle y el número separado. Y después separado la ciudad y el código postal y el estado o la provincia. Y a la derecha directamente hay un solo campo que se llama domicilio, donde el usuario ahí puede poner el nombre de su calle y el número donde vive. Pero ya es muy distinto, digamos, el dato de tener la calle, el nombre de la calle y la altura separada, es muy distinto que tener todo el dato en un mismo campo, digamos, porque después hay que separarlo manualmente. Y esto, bueno, esto que mostré recién, lo que resulta es, acá lo que hice fue tomé una lista de direcciones de la base de datos abiertos, de nuestro portal de datos abiertos, y subrayé dos ejemplos. El de arriba del todo dice Roca al 983, y el de abajo también es una dirección, pero es mucho más específica. Dice Tucumán y Entre Ríos, Manzana 10, a una cuadra del Camino de Cintura. Con lo cual, si uno quisiera hacer una operación, si uno quisiera operar sobre todas estas direcciones, se encontraría con que cada una tiene una estructura muy distinta. Otro ejemplo que resalté de uno de los activos de datos que tenemos es, por ejemplo, cómo se refiere uno normalmente a las provincias del país. Por ejemplo, acá se utilizó el código ISO de cada provincia, pero en por ejemplo, se utilizó el código INDEC, que sería 06 para la provincia de Buenos Aires. Entonces, la idea, digamos, la conclusión de todos estos problemas es que habría que crear un servicio que sea nacional, abierto y gratuito, y que integre todas las entidades geográficas nacionales. Y además debe ser fácil de usar e integrar. Cada parte de la definición de arriba tiene su significado. Tiene que ser nacional en el sentido de que tiene que ser esto tiene que ser desde la posición del gobierno diciendo estas para mí son las entidades geográficas argentinas oficiales. Luego, abierto en el sentido de que el código de servicio debe poder ser accedido por cualquier persona. Y gratuito es que cualquier persona debería poder usarlo. Entonces, los objetivos principales del servicio son: primero es la normalización de datos que ya existen. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una dirección escrita por un usuario, yo lo que puedo hacer es dársela al servicio y que el servicio la interprete e intente cruzarla con datos reales, con datos de una base de datos, y devuelva la versión normalizada, es decir,
la calle con el nombre oficial y la altura validada. Luego, otro objetivo que tiene el servicio es ofrecer georreferenciación inversa, o sea que yo le pueda dar un punto y el servicio me diga qué entidades geográficas hay en ese punto. Y el tercer objetivo, digamos, que tenemos es, como mencioné antes, es ser una referencia oficial para cuando se necesiten generar nuevos datos. Entonces, si alguien quiere diseñar un formulario donde el usuario tiene que elegir su provincia y su localidad, lo que hace es, en lugar de crear su propia lista de provincias y localidades, simplemente accede al servicio y se descarga todos los listados. Tenemos varios objetivos secundarios, acá puse algunos. Uno de ellos es la georreferenciación de direcciones, es decir, que yo le tengo que poder dar al servicio una dirección de calle y me tiene que poder decir dónde queda geográficamente, digamos, el punto. Otro objetivo secundario que nos planteamos es poder hacer operaciones con la geometría de estas entidades geográficas que tenemos. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber, ahí puse un ejemplo que es qué departamentos interseccionan geográficamente con este municipio. Y la respuesta sería un listado de departamentos. Otro objetivo secundario que nos planteamos es, como mencioné antes, poder entender los distintos tipos de direcciones que la gente escribe, que hay muchísimas. Acá puse unos ejemplos, por ejemplo, una dirección puede ser simplemente un nombre de calle seguido de un número, puede ser una calle y la intersección con otra calle, puede ser una calle, una altura, entre otras dos calles. Y además es muy común que las calles tengan, en vez de tener un nombre, tengan números. Entonces hay que saber distinguir entre el número que es parte del nombre de la calle y el número que es parte de la altura. Y otro objetivo más que nos propusimos es poder descargar cualquier resultado de cualquier consulta que hagamos a la API. Deberíamos poder descargar los datos, pero digamos la geometría de los datos que consultamos. Entonces, por ejemplo, si yo puedo preguntar cuáles son los departamentos de Chaco, pero también puedo crear las geometrías de los departamentos de Chaco. Y algunas aclaraciones, las cosas que el servicio no contempla serían cómo llegar de un lugar a otro, digamos, direcciones de una calle a otra, de una dirección a otra, códigos postales y las entidades geográficas fuera del territorio argentino. O sea, todo esto es para entidades geográficas dentro de la República Argentina. Eso fue la propuesta del proyecto, digamos. La implementación del proyecto se realizó a cabo en dos proyectos que están separados pero relacionados. El primero es una rutina ETL que lo que hace es extrae datos de distintas organizaciones del país, y luego lo que se hace es con estos datos se los alimenta a la API, que es el servicio HTTP que la gente puede consultar, digamos. La API en sí está implementada con Python, utiliza el framework Flask y los datos se indexan en Elasticsearch. Elasticsearch tiene facilidades para datos geográficos. La parte de interpretar direcciones fue implementada con Python 3 también y con ¿cómo se llama? La librería esta de interpretación de lenguaje natural. Y lo que hicimos acá fue implementar esto en un módulo separado. Entonces, si alguien necesita interpretar direcciones en su propio proyecto, puede descargarse simplemente esa parte del proyecto y utilizarla. Y luego el proceso de ETL lo que hace es simplemente, como mencioné antes, descarga datos de distintos orígenes, los procesa, comprueba que no haya errores, que realiza validaciones, digamos, y genera unos activos de datos que son los que luego la API consume. Y bueno, las fuentes de nuestros datos son IGN, INDEC y Vara. También está implementado con Python 3 y para implementarlo utilizamos PostgreSQL con la extensión PostGIS. Los datos que genera el ETL también están en el portal de datos abiertos, datos.gov.ar. Pueden entrar y buscar GeoRef y va a aparecer esta pantalla con la documentación de la API y luego cada archivo que el ETL genera y que luego la API se descarga e indexa. Bueno, agregué algunos ejemplos de uso
de la API. Por ejemplo, uno de los más simples sería consultar el índice de provincias. Acá busqué Neuquén y le pedí que me traiga todos los campos posibles. Entonces me dijo, hay una sola provincia que se llama Neuquén, me indica el centroide, y luego, por ejemplo, el nombre de la provincia, obviamente, el código ISO, el nombre ISO, y el código INDEC oficial, que sería el 58, luego la fuente del dato también. Acá, por ejemplo, busqué localidades en Río Negro y pedí que me aplane la respuesta JSON. También tiene su utilidad, digamos. Los campos son distintos que el de provincia. En este caso, por ejemplo, se puede ver que el objeto localidad lo que también trae es las entidades que lo contienen. Entonces, por ejemplo, esta localidad cae dentro del municipio del Manso, adentro de la provincia de Río Negro. Y su ID, también figura su ID oficial. Esto es el recurso el endpoint donde se pueden normalizar direcciones. La manera de esta funciona es, uno le manda la dirección bajo el campo de dirección, es un campo libre, digamos. Uno manda la dirección como la tiene, puede ser sin altura, con altura, puede tener más de una calle. Y lo que intenta hacer el servicio es separar cada calle de este texto que recibió, interpretarlo, y luego cruzar cada calle con la base de vía de circulación que tenemos internamente. En este caso, por ejemplo, busqué Larrea, esquina Sarmiento, y me devolvió las dos calles que identificó, o sea, Larrea y Sarmiento son dos calles separadas, cada una con su ID, y en este caso también me trajo la ubicación de esta intersección. Lo que mencioné antes de poder ofrecer georreferenciación inversa está implementado en el recurso ubicación. Simplemente se le pasa un punto y lo que hace el servicio es devuelve todas las entidades geográficas que encuentre que estén en ese punto, digamos, que contengan ese punto. Acá me trajo un departamento, un municipio y una provincia. También ofrecemos distintos formatos de respuesta. Acá los que mostré recién eran todos JSON. Tenemos JSON, CSV, XML y Shape y GeoJSON. El uso del formato CSV es bastante útil para cuando se trabajan con ¿cómo se llama? Planillas de Excel, por ejemplo. Lo que hacemos mucho también es en las planillas de Excel de Google, uno puede poner la URL directamente de la API, y lo que hace Google es se descarga este dato en CSV y lo pone directamente en la planilla, digamos. Esto de hecho es una captura de eso. Los mismos datos en forma tabular, digamos. Y también lo que intentamos hacer es que cualquier error que genere el usuario en la API genere un mensaje de error útil, digamos. Por ejemplo, acá puse mal el formato, puse JSN, y lo que me dice la API es, el parámetro que mandaste tiene un valor erróneo, tenés que poner uno de estos sí o sí. Y ahí está la lista de formatos. También tiene un código numérico para uso programático, digamos. Y otra cosa que también consideramos fue que es muy común que uno quiera normalizar una lista de, por ejemplo, 10.000 direcciones. O cualquier otro dato, digamos. En este caso puse una lista de departamentos. Entonces lo que hicimos fue que uno pueda enviar todas estas consultas en lotes de a 1000 para poder hacer un procesamiento más rápido, digamos. Lo único que cambia es que en vez de utilizar el método get, se utiliza post y se envían todos los datos a la vez, y la API normaliza cada dato y responde con cada dato normalizado, todo de una. También intentamos que tener documentación útil. Tenemos documentación en Readodocs. Intentamos también poner ejemplos de uso realísticos de la API, cómo se usa cada parámetro, qué uso tiene, cuál es la mejor forma de usarlo. También documentamos toda la API está documentada en el formato OpenAPI, entonces si ustedes quieren una referencia completa de cada recurso de la API, pueden entrar acá y ven el significado de cada parámetro y qué recurso acepta qué parámetros, digamos.
digamos, al ser código abierto, la API también se puede montar localmente, entonces se pueden descargar el código y ejecutarlo localmente. La funcionalidad va a ser la misma, digamos. Algunas cosas que consideramos para mejorar en el futuro son tener datos más completos, digamos. Estamos siempre analizando las posibilidades de agregar nuevos datos, por ejemplo, radios censales o otros países. También queremos enriquecer los datos que ya tenemos, por ejemplo, agregar abreviaturas de entidades geográficas que ya tenemos. Y algo que siempre estamos intentando mejorar, que es muy difícil, es cuando uno busca por texto, es mejorar la calidad de los resultados teniendo en cuenta que el usuario nunca va a mandar el nombre exacto de la entidad que está buscando, sino que va a utilizar una aproximación. Bueno, acá puse una lista de links útiles. El código del proyecto está en nuestro GitHub, en Datos.gobar. Están las tres componentes del proyecto que mencioné. También hay código de la conferencia de PyCon del año pasado, donde hay un ejemplo de uso de API, digamos, con datos reales. Y la URL de la API está ahí. Ese link, si lo abren, lleva a la documentación, y la documentación tiene ejemplos con links reales a la API. Y está todo bajo licencia MIT. Y bueno, si tienen alguna consulta, pueden siempre mandarnos un mail a esta dirección. Siempre intentamos contestar lo más rápido posible. Y beso. Gracias. Una pregunta, ¿el API actualmente qué tipo de disponibilidad tiene? ¿Se puede usar en productos en producción o para usar en producción uno tiene que pensar en hostearla localmente? ¿Cuál es la idea del proyecto? Sí, digamos, la API tiene un límite de consultas que se le puede hacer, porque realísticamente no podemos atender a toda la gente que quiera utilizarla. Ya, digamos, uno, por ejemplo, si en vez, digamos, uno puede diseñar su sistema para que la cantidad de consultas a la API sea la mínima posible, pero sí, digamos, la respuesta es, se puede utilizar en producción teniendo en cuenta que hay límites de uso. Y el usuario tiene que estar preparado para eso. Pero no es necesario montar una API propia. Ahora, si tu uso va a ser masivo, digamos, ahí sí se recomienda montar tu propia versión de la API. La pregunta es si está documentado, digamos, el límite de la API. Sí. Una sección de la documentación habla sobre el método de autenticación que hay que utilizar si uno quiere una cuota de uso más grande. Aunque es cierto igual que no está documentado el número exacto de consultas que se le puede hacer como máximo, eso lo deberíamos agregar, eso es verdad. Pero sí, bueno, esa respuesta. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Querés hacerla fuerte y él la repite? Claro, la pregunta es, digamos, ¿contra qué base nosotros comparamos nuestras direcciones cuando tenemos que normalizar una dirección? Nosotros utilizamos la base de vía de circulación de INDEC para eso. Perdón, es interesante. No va a quedar grabado en el video. Perdón, Hay muchos lugares de la Argentina, sobre todo aquellos lugares como más vulnerables, en donde no tienen dirección, donde los callejeros no llegan, donde Google Maps no llega, bueno, y todas esas direcciones me hizo acordar mucho ese ejemplo que pusiste ahí de La Matanza, donde las direcciones son enfrente de lo de Pepe, a 2 cuadras del poste principal, a 3 cuadras de la plaza. Bueno, y esas direcciones son muy difíciles de georreferenciar y ubicar, y bueno, hay mucha gente trabajando en distintos organismos
con la parte de barrios populares que, bueno, quedan como un poco por fuera, como que el alcance de la API, de la normalización, es nacional, pero bueno, hay como 4 millones de personas que no tienen dirección, y eso también estaría bueno, una forma, o incorporarlo, o ver cómo se podría tratar, quizás con algún punto GPS, o darle calles a las personas. Disculpen lo del ir y venir, pero no funciona un solo micrófono. Te contesto brevemente un poquito de esa respuesta. Me presento, soy Natalia y trabajo en el equipo con Fede. Un poco nosotros usamos, como decía Fede, el nomenclador oficial de vías de circulación que publica el INDEC. Entonces, ese tipo de calles probablemente vas a tener el mismo problema que tenés con Google, con OpenStreetMap, incluso con ciudades. Hoy el INDEC está publicando hasta localidades de más de 5.000, 7.000 habitantes. O sea que tenés ese problema incluso con ciudades grandes, normales. De todas maneras hay, como vos decías, en gobierno un montón de organismos trabajando en eso, incluso está todo lo que fue el RENOVAP, el Relevamiento Nacional. Bien, entonces ahí tenés como una aproximación mucho más cercana a lo que sería poder geolocalizar dentro de un barrio popular. La verdad que es algo que evaluamos y que está en la hoja de ruta, pero estamos todavía como en instancias anteriores a eso, pero sí, la verdad que está súper en la hoja de ruta, porque un poco lo que nosotros planteamos como con el desarrollo es, no queremos competir contra Google Maps porque claramente tiene otras funcionalidades y nunca vamos a equiparar ese equipo de desarrollo, pero sí queremos dar funcionalidades específicas que por ahí Google Maps no va a dar porque no atiende un caso particular como el del Estado Nacional, y nosotros sí tenemos que atender. Entonces esos son los casos que por ahí son más interesantes para nosotros. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, te agradecemos mucho, Federico.